Qué gusto me da saludarlos nuevamente y esperar que están bastante bien después de esta semana de descanso. Espero que todos estén usando su mascarilla cuando tienen que salir de casa, que se estén lavando bien las manos y que no se estén exponiendo ni ustedes y que se estén cuidando mucho y que estén cuidando también a los más viejitos de la casa. Así de que qué gusto saludar a los jóvenes. Durante esta clase vamos a estar estudiando sobre las ciencias de la computación y vamos a comenzar para que esta clase no se haga muy larga. Los puntos que vamos a desarrollar son estos: que hacen las ciencias de la computación, y luego vamos a ver cuáles son esas ciencias. Hay muchas más. Acá solamente puse unas cuantas para que nosotros tengamos una idea. Recuerden, la semana pasada estuvimos trabajando con el software y el hardware. Nos enfocamos mucho hacia diseño. Hoy nos vamos a expandir un poquito más. Vamos a ir un poquito más hacia a lo general de las ciencias de la computación, y es interesante que ustedes como diseñadores gráficos tengan bien presente todo esto y que no se centren únicamente en el software de diseño o en esos programas que a ustedes les van a servir. Son unos cuantos los que logramos ver en el colegio, pero esto les va a ampliar un poquito su mente. Así de que empecemos viendo qué es lo que hacen las ciencias de la computación. Estas lo que hacen es estudiar los fundamentos teóricos de la información y del cómputo, junto con técnicas prácticas para la implementación y la aplicación de estos fundamentos teóricos. Ya sé que a algunos les estoy hablando en chino, pero espero darme a entender. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial, vemos cómo la inteligencia artificial ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora tenemos asistentes virtuales, tenemos la ayuda que Siri, necesito ir a tal lado, y Siri le dice a uno, tienes que tomar esto o el otro. El Waze, por ejemplo, que es otro sistema de inteligencia. Bueno, es geolocalización, pero es muy inteligente también. Alexa, por ejemplo, ustedes le dicen, dime quién es fulano de tal, consulta la red y de inmediato les comenta o les responde la pregunta que ustedes han hecho. Todas esas cuestiones tienen sus fundamentos teóricos en la información y también en el cómputo, así es de que no surgen de la nada, sino que son una ciencia computacional. Y hablando específicamente de la ciencia computacional, inteligencia artificial, que también es llamada inteligencia computacional, es aquella que exhiben las máquinas. No es inteligencia de un ser humano, sino que es inteligencia propia de las computadoras, de las máquinas. Y esto lo vamos a empezar a ver mucho más conforme vaya avanzando el tiempo. Los quiero dejar con este video. La investigación en inteligencia artificial, desde sus orígenes en la cibernética y en la conferencia de Dartmouth en el año 1956, ha sido necesariamente multidisciplinaria, aprovechando áreas de especialización tales como las matemáticas, la lógica simbólica, la semiótica, la ingeniería eléctrica, la filosofía de la mente, la neurofisiología y la inteligencia social. También podemos decir que la inteligencia artificial erróneamente es asociada en la mente popular con el desarrollo robótico, pero el principal campo de aplicación práctica ha sido como un componente integrado en las áreas de desarrollo del software que requieren la comprensión y modulación computacional, tales como las finanzas, la economía, la ingeniería de datos y las ciencias físicas. Albert Einstein decía, no podemos solucionar los problemas usando el mismo razonamiento que usamos cuando los creamos. Este es un pensamiento que nos debe hacer reflexionar a nosotros.
Antes hacíamos las cosas de una forma, hoy le pedimos a un asistente que lo haga por nosotros. Así es de que los resultados definitivamente van siendo diferentes. Hablemos ahora de la arquitectura de los computadores. Básicamente es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras. ¿A qué se refiere eso? Veamos esto. En cuanto a la arquitectura de ordenadores, se trata en gran medida de la manera en que la unidad central de procesamiento realiza internamente y accede a las direcciones en la memoria. El campo involucra disciplinas de la ingeniería de la computación y la ingeniería eléctrica, la selección y la interconexión de los componentes del mismo hardware para crear los equipos que cumplen funciones de rendimiento y costes. Ahora hablemos un poco del análisis de rendimiento de las computadoras. En cuanto al análisis del rendimiento de computadoras, se refiere al estudio del trabajo que fluye a través de los equipos con el objetivo de mejorar el rendimiento y control de tiempo de respuesta, utilizando los recursos de manera eficiente, la eliminación de los cuellos de botella y la predicción de rendimiento bajo cargas máximas previstas. En cuanto al cómputo científico, cuando hablamos de cómputo científico, la ciencia computacional o computación científica es el campo de estudio que trata con la construcción de modelos matemáticos y técnicas de análisis cuantitativos, así como el uso de computadoras para el análisis y la resolución de problemas científicos. En el uso práctico es típicamente la aplicación de simulación por ordenador y otras formas de cálculo a los problemas en diversas disciplinas. Ahora el tema es redes de computadoras. Y hablar de computadoras en un par de líneas es demasiado escaso. Esta rama de las ciencias de la computación tiene como objetivo gestionar la conectividad entre las diferentes redes. Las redes LAN, hablando de las redes de área local, como las que nosotros trabajamos en nuestra casa o en nuestro colegio. También hablamos de las redes WAN, las que manejan esas empresas o corporaciones a nivel nacional, como un banco, por ejemplo, o las redes que manejan los supermercados. Nunca se han preguntado ustedes que el mismo precio que maneja, por ejemplo, la despensa de su barrio, también lo maneja la despensa del barrio de su compañero o de otra persona o en otro lugar. También se refiere a ese gran mundo de computadoras llamado Internet. Entonces, esas computadoras conectadas a nivel mundial está directamente controlado por este tema, las redes de computadoras. En cuanto a los sistemas concurrentes, paralelos y distribuidos, cuando hablamos de concurrencia es una propiedad de los sistemas en los que varios cálculos se están ejecutando de forma simultánea y potencialmente interactúan entre sí. Hablando en español, podríamos decir que, por ejemplo, yo tengo un sistema de cómputo publicado en internet y a ese sistema de cómputo están concurriendo una serie de personas. Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo es muy común escuchar: va a haber una conferencia con Zoom, y entonces a ese sistema concurren una serie de personas. Pero si hablamos, por ejemplo, de otro tipo de sistemas como Facebook o algunos sistemas de Google, donde las personas, por ejemplo, concurren de manera que unos están viendo información, otros están viendo una fotografía, otros están viendo un video, pero Facebook, por ejemplo, está analizando toda la información que ustedes están viendo para después usar esa información para lanzarles ofertas sobre productos o vincularlos de esa manera con los criterios de búsqueda
que las empresas tienen sobre sus clientes potenciales. Un modelo o un número de modelos matemáticos han sido desarrollados para el cálculo concurrente general, incluyendo, por ejemplo, las redes de Petri, cálculos de procesos y del modelo de máquina de accesos aleatorios en paralelo. Todo esto que les estoy comentando de las redes sociales tiene mucho que ver con esto. En un sistema distribuido se extiende la idea de la simultaneidad, o sea, todos concurriendo simultáneamente en varios ordenadores conectados a través de una red. O computadoras dentro de un mismo sistema distribuido tienen su propia memoria privada y la información es a menudo intercambiada entre sí para lograr un objetivo común. Este tema podríamos ejemplificarlo con esos documentos de Google o Google Docs, que ustedes, por ejemplo, alguien viene y dice: yo voy a crear un documento de Word en Google, y pues no precisamente de Word, sino que un documento de texto, y entonces dicen: y por favor todos hagan cambios, y todos concurren al mismo tiempo a utilizar el mismo documento, le hacen sus cambios y de manera conjunta logran obtener una idea central. Bien, pasemos al siguiente tema porque esto se nos va alargando de poquito en poquito. Hablemos ahora de las bases de datos. Y esto a muchos les da miedo porque dicen: hay bases de datos, pero no, las bases de datos, la verdad es de que, como su nombre lo indica, son la base de todas las ciencias de la computación. En una ocasión platicaba con un profesor y él me decía: sin las bases de datos no existe programación, no hay programación, y tiene toda la razón. Sin las bases de datos, todo lo que nosotros conocemos y utilizamos referente a la computación no tiene sentido. Si no hay información guardada, si no hay almacenamiento de datos y la utilización de esos datos en muchas áreas, toda la computación se queda sin ningún fin. Una base de datos tiene la intención de organizar, de almacenar y de recuperar grandes cantidades de datos de forma sencilla. Bases de datos digitales se gestionan mediante sistemas de gestión de bases de datos para almacenar, crear, mantener, consultar los datos a través de modelos de bases de datos y lenguajes de consulta. Por ejemplo, en estos lenguajes de consulta podemos citar a SQL, muy famoso en las computadoras personales porque es el lenguaje de consulta que utilizan los programas de Microsoft. También podemos citar MySQL o MySQL en inglés, que son las bases de datos que manejamos en el colegio, por ejemplo, para la plataforma de tareas, para el sistema de asistencia, y toda esa información está manejada por bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos interrelacionados entre sí. Pasemos al siguiente tema, que son las ciencias de la información. El campo estudia la estructura. La ciencia de la información estudia la estructura, los algoritmos, el comportamiento e interacciones de los sistemas naturales y artificiales que guardan, procesan y acceden y también comunican información. Un claro ejemplo de esto es la Big Data, esas grandes cantidades de información que se manejan. También desarrolla sus propios fundamentos conceptuales y teóricos y emplea fundamentos desarrollados en otros campos. Una aplicación moderna, les decía, es el Big Data, que consiste en el procesamiento de un conjunto de datos provenientes de fuentes como por ejemplo transacciones comerciales, formularios web, imágenes, videos, redes sociales, entre otros, los cuales son sometidos a herramientas informáticas de análisis que permiten extraer información valiosa para predecir comportamientos futuros y formular estrategias que nos van a permitir o le van a permitir a las empresas interesadas en la toma de decisiones.
cómo tomar sus decisiones en relación a esa campaña de marketing que van a lanzar o esa campaña publicitaria que van a lanzar, ya sea en redes sociales o en medios de comunicación masiva. Hablemos ahora de la ingeniería del software. ¿Qué es esto de ingeniería del software? Pues es nada más y nada menos que el estudio del diseño, implementación y modificación del software con la finalidad de asegurarse de que es de alta calidad, es asequible, fácil de mantener y rápido de construir. Imagínense ustedes lo que sufrimos cuando se vino esta situación en la que estamos en medio nosotros ahorita del COVID-19. El colegio realmente no tenía una política de trabajar con plataforma digital, pero inmediatamente se puso en marcha un plan y de inmediato todos ustedes ya son parte de esta plataforma. Y por cierto, hay trabajos muy buenos, muy bonitos, que no se podrían apreciar de otra manera más que de este tipo de sistemas. Así de que la ingeniería del software es una de las ciencias de la computación o ciencia computacional que mayor éxito ha tenido en nuestros días y que va a seguir sorprendiéndonos conforme vayan pasando el tiempo. También podemos decir que la ingeniería del software es un enfoque sistemático para el diseño de software que implica la aplicación de prácticas de ingeniería de software. Los ingenieros de software comercian con la organización y análisis del software. No solo lidian con la creación o la fabricación de un nuevo software, sino que también con su mantenimiento y disposición interna. Luego pónganse a pensar lo que a mí me toca estar manteniendo, que profe que no me funciona, profe que fíjese que no puedo entrar a mi plataforma, y entonces hay que estarle haciendo cambios. Y por cierto, espero que estén disfrutando los últimos cambios que se le hicieron a la plataforma de tareas. Bueno, sigamos. También se prevé que estén entre las ocupaciones de más rápido crecimiento entre los años del 2018, estoy hablando de hace 2 años, y el 2028, dentro de 8 años. Vamos a ver cómo esta área va a ir creciendo, va a ir agarrando fuerza, y los que se dediquen realmente al desarrollo de software van a tener un futuro bien prometedor. Debido a la novedad de este subcampo, la educación formal de ingeniería de software generalmente es parte de los planes de estudio de las ciencias de la computación. La gran mayoría de ingenieros de software tienen un grado académico en ciencias de la computación sin tener relación con la ingeniería. Se puede ir, así como es usted ahorita un estudiante de diseño gráfico. Dentro de unos 2 años usted podría estar estudiando una ciencia de la computación, una licenciatura en educación, una licenciatura en seguridad informática, entre muchas otras carreras que hay disponibles para que usted pueda elegir y pueda tener un futuro prometedor en esta área. Chicos, llegamos al final de esta clase. Espero que lo que hemos platicado, lo que he platicado durante ella, y sea de mucho beneficio para ustedes. A través de un documento en PDF les estaré trasladando cuál es la tarea que ustedes van a desarrollar esta semana, pero más que hacer la tarea, en este caso me interesa mucho que ustedes entiendan y comprendan lo importante que son las ciencias computacionales. Todavía falta exponer muchas ciencias, por ejemplo la realidad virtual, el internet de las cosas, el internet de todo, el mismo internet. Tenemos que abarcar mucho más acerca de él y poco a poco vamos a ir avanzando. Hay que explorar un poco más sobre las redes, hay que trabajar un poquito más sobre, por ejemplo, qué dispositivos podemos utilizar, cómo podemos armar una red en nuestra casa o cómo podemos sacarle mayor provecho a la que ya tenemos, entre muchas otras cosas que podemos platicar. Pero por hoy es más que suficiente.
Espero que me escuchen en la próxima clase y que todos estén bien. Y por favor, no agarren a la broma. Quédense en casa. Hasta la próxima.